tenga importancia, sobre todo aquellos que ya tengan conocimiento técnico, sino hacerlo un poco más digerible. El tema de BIM, si bien ustedes saben, es un poco, tiene muchos tabús, muchas hipótesis, conocemos muchas definiciones en el medio. Finalmente, esta no es una definición sobre BIM que yo quisiera como establecer como la única. Sabemos que hay muchas percepciones que podemos tener, pero sí quisiera hacerlo un poco más amigable y más familiarizar a las personas que aún no han entrado en el mundo de BIM para que tengan como el contexto. Primero que nada quisiera pues como contarles qué es BIM. Nosotros hemos logrado como a nivel de compañía tener una definición acerca de BIM como la preconstrucción de un proyecto en un entorno simulado. Por definición que Building Information Modeling significa, digamos, el modelado de una información a través de un modelo 3D. Pero realmente, más allá de construir un modelo de información, estamos preconstruyendo un proyecto. Por eso nuestra definición parte de la preconstrucción de un entorno simulado para detectar errores, oportunidades de mejora, y el modelo de información está construido de forma colaborativa. Sabemos también que en el tema BIM es muy importante tener en cuenta el trabajo en equipo, pues finalmente la metodología también nos está invitando a cambiar un poco la forma como hacemos cosas. Para entrar como en materia de BIM puntualmente, pues teniendo en cuenta el concepto de definirlo en una simple, digamos, palabra que es preconstruir, realmente sí, yo empiezo a construir un modelo de información, ¿para qué? Para tener todos los datos centralizados y consolidados. Cuando hablamos de esto, digamos, al construir ese modelo 3D con toda esta información y datos, lo que estamos buscando es poderla visualizar, poder, digamos, comprender mejor la información. Digamos, por eso hablamos de que BIM es una metodología que nos va a permitir visualizar todos esos datos. ¿Para qué necesitamos que se visualice? No solamente para analizarlos, sino también para tenerlos sincronizados. Una de las cosas importantes de BIM es poder contar con una información a tiempo, poder tomar decisiones a tiempo. ¿Y esto qué implica? Que la información siempre esté sincronizada, que cuando el diseñador o el constructor o digamos la persona que está en el proceso de evaluación técnica preconstructiva tenga la información última del proyecto. Muchas veces varios de los problemas que nos presentan en obra es por temas de comunicación, porque la información no llega a tiempo, porque la información no está actualizada. Por eso es importante que esté siempre sincronizada. Esto implica mucho el trabajo en equipo. Por eso ahorita les mencionaba que se trabaja de forma colaborativa, porque eso va a permitir que esa información cumpla con esta característica. Luego hablamos de que la información sea cuantificable. Si tengo unos datos que los puedo visualizar y es una información fiable y es una información última de lo que se viene preconstruyendo, pues lo más importante es que pueda hacer análisis sobre estos. ¿Esto qué me implica? Que esta información que estoy construyendo la pueda, digamos, en primera instancia cuantificar, pueda sacar de estos elementos cantidades. Cuando también hablamos de análisis, también decimos, listo, yo construyo una geometría, la estoy tridimensionalizando, estoy generando información sobre esta geometría, la estoy cuantificando, la tengo sincronizada, pero ¿para qué necesito esto? Para hacer un análisis respectivo a los datos que tengo de la información. Necesito poderla valorar, necesito poder tomar decisiones, necesito poderla simular para poder, digamos, detectar riesgos de estos proyectos que estoy preconstruyendo. Cuando hablamos de constructiva es porque la información tiene que ser viable y tiene que servir para el proceso de ejecución. Entonces, voy a preconstruir un proyecto, ¿con qué finalidad? Con que el riesgo se minimice en obra. ¿Con qué? Con que la información, digamos, sea valorada y pueda anticiparme y solucionar conflictos que voy a tener posteriormente en la ejecución. Para eso necesito que la información que construya tenga ese nivel de constructibilidad, que sea viable a lo que me voy a encontrar en la realidad. No solamente construyo un modelo 3D para visualizarlo, sino también para simularlo. Y eso que implica que yo tenga conocimientos constructivos y que mis elementos sean creados de esa misma forma, para poder, digamos, poder generar ese análisis. Entonces, ustedes ven, todo lo que yo les vengo contando
está vinculando, viene como anidado. Pero esto es lo que construye la metodología, pero esto implica un trabajo en equipo, esto implica tener a todas las personas, digamos, que participan en los proyectos, en las mesas de trabajo, tomando decisiones y participando de la construcción de esa información. Eso también implica estructurar la metodología para aplicar en cada proyecto. Por eso les decía que quisiera hacerlo, digamos, para alumnos, porque es algo muy difícil a veces de digerir, porque es mucha información, son muchos beneficios, son muchas metodologías. Pero realmente al foco al que queremos llegar es a entender para qué nos sirve, para qué me voy a meter en BIM y por qué es importante tener BIM en los proyectos. Finalmente hablamos de la operatividad. Yo no construyo un proyecto solamente pensando en lo que voy a ejecutar, sino también pensando en mi cliente. Yo estoy construyendo un proyecto que está pensado en un modelo de negocio, algo que mi cliente posteriormente va a operar y que quizás si yo no tengo en cuenta todos los requerimientos, todas las necesidades que mi cliente futuramente puede llegar a tener, pues no voy a entregar un proyecto a satisfacción de él. Puede que en el momento entregue un proyecto consolidado, muy bien hecho, pero a la hora de operar empieza a tener muchos conflictos. Eso quiere decir que mi entregable no es lo suficientemente satisfactible para mi cliente. ¿Eso qué me implica? Entrar a evaluar también el tema de la operatividad, porque el proyecto es transversal en todas sus estancias y en todo su ciclo. Entonces hablamos de que el proyecto se concibe, se desarrolla, se planifica, se ejecuta, pero también se opera. Y finalmente, si el proyecto va a sufrir una modificación, tenga la capacidad de ser adaptable. Esto es lo que nos va a permitir, también nos permite crear proyectos sostenibles, proyectos adaptables y flexibles en el tiempo, cuando realmente tengo todas estas consideraciones a la hora de empezar a construir la metodología. Antes de pasar a los usos, me gustaría preguntarle a David si hemos tenido preguntas hasta esta parte de lo que es BIM. Para poder, digamos, continuar con los usos, lo importante de que ustedes tengan esta capacitación, más que conceptos, es que ustedes entiendan lo que es. David, ¿me puedes confirmar si hemos tenido preguntas hasta el momento? David. Bueno, vamos a continuar. Digo que con David todavía no me informa del tema de preguntas. Bueno, entonces vamos a entrar en materia de los usos. Cuando nos hablan de qué es BIM, muchas de las líneas y países que nos hablan de BIM nos hablan de los usos. Y esos usos los hablan de cara como a todo el proceso de implementación. Entonces nos dicen qué podemos hacer con BIM. Con BIM podemos diseñar, analizar, documentar, desarrollar procesos de fabricación, construcción 4D, 5D. Pero realmente los usos están más pensados en entender esas actividades asociadas al día a día del proyecto que yo quiero digitalizar. Estamos hablando de que cuando yo estoy hablando de BIM, estoy simulando un proyecto de construcción. Entonces, si yo voy a generar un proyecto de construcción para obtener todos los beneficios que ya hemos venido mencionando, pues yo lo que tengo que empezar es identificar cuál de todas esas tareas puedo empezar a darle un componente digital para poder obtener esos datos de análisis o esas, digamos, o detectar esos riesgos tempranamente. A eso es lo que yo me refiero con usos. Cuando estamos hablando de usos, estamos hablando de todas esas actividades que yo estoy definiendo dentro del proyecto que me van a permitir digitalizarlas y también agregar valor a la ejecución del mismo. Entonces hablamos de que tenemos usos enfocados a la conceptualización del proyecto. Tenemos que entender la conceptualización como la oportunidad de entender el modelo de negocio del cliente y cómo poder empezar a identificar variables que me puedan permitir que el diseño gane valor y que esté pensado también en esa capacidad de poderse producir rápidamente, que sean proyectos eficientes, productivos y sostenibles. Entonces, con la conceptualización tenemos varios usos. Uno de ellos son levantamiento, digamos, del terreno, validación de condiciones existentes, evaluación de planes, digamos, que tengan que ver o que estén referenciados al análisis de la norma, al análisis de accesibilidad, de las formas de cómo el sector, de pronto si el lote tiene
condiciones de restricción, en cuanto al tema ambiental, también conocer las condiciones ambientales del lugar y poder proponer lo que en muchas, digamos, áreas del diseño llamamos cabidas o conceptos de una valoración volumétrica de lo que puede llegar a ser el proyecto, teniendo en cuenta pues esas condiciones normativas. Hablamos de que tenemos usos de modelación de condiciones existentes, tenemos usos digamos, de conceptualización de diseño, luego pasamos a tener usos relacionados al desarrollo del diseño como tal y finalmente poder producir un entregable que es la documentación. Permítame un segundo, por favor. Estoy conectada con Bogotá. Bueno, entonces, entrando a los temas de usos, también me voy a volver un poco a la diapositiva anterior. Tenemos temas de documentación y seguimos con el tema de la preconstrucción. Cuando hablamos de la preconstrucción, listo, tenemos el diseño, tenemos usos relacionados al diseño y al desarrollo, a la extracción de la documentación, al detalle constructivo de esta planimetría o de este diseño. Entonces empezamos a pasar a componentes que tienen que ver con esa simulación del proyecto constructivo para, digamos, obtener cantidades, valorar los costos y todo lo que tiene que ver con la planificación del proyecto, entender la logística, empezar a simular el proceso de construcción frente a la programación dispuesta, tanto logística como la programación de ejecución del proyecto, entender, digamos, diferentes componentes que tienen que ver con los prefabricados, es el caso para el proyecto, entender temas de fabricación de estructura metálica. Entonces empezamos desde el diseño a incorporar componentes constructivos para que las áreas que le correspondan la tarea de planificación empiecen a emplear esos usos que son los 4D, los 5D, la estimación de costos, las valoraciones técnicas y finalmente pasamos a la etapa de ejecución donde empezamos a acompañar ese proceso del seguimiento y control para terminar en el cierre del proyecto entregando un modelo para la operación y el mantenimiento que tiene toda la información vinculada con todas las características que corresponden a los elementos y podamos, digamos, alertar o identificar sus ciclos de vida, sus componentes de mantenimiento preventivo y podamos entregarle una integralidad en el proyecto al cliente. Y finalmente, pues la renovación, que es algo que muchas veces no pensamos, pero la idea también de desarrollar proyectos con esta metodología es poder pensar en una forma más eficiente de poder reutilizar los edificios en un momento dado que sus ciclos de vida no cumplan con la necesidad del cliente o el modelo de negocio al que han sido desarrollados y podamos flexibilizarlos y volverlos sostenibles al poderle adaptar nuevos usos. Entonces, digamos que cuando hablamos de uso, hablamos de todas esas actividades que están mencionadas en todo el ciclo de vida del proyecto que podemos, digamos, empezar a implementar. Hay muchas metodologías y aquí destaco a un profesional en la ingeniería que hoy está haciendo su doctorado en temas de gestión de proyectos, a Rodrigo Herrera, quien nos ha compartido mucho conocimiento sobre el tema de la medición de los usos, porque finalmente es por estas actividades que podemos medir el grado de implementación en nuestras compañías. Y con él hemos venido trabajando y conociendo unos temas de implementación y, digamos, medición de estos usos muy interesantes, porque muchas veces pensamos que si no tenemos el proceso totalmente integrado, no estamos aplicando usos bien. Y realmente los usos también tienen niveles de madurez y de desarrollo y crecimiento. Ahora sí pasamos a las dimensiones, donde estamos hablando de la dimensión 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, que normalmente coincidimos como si desarrolláramos diferentes D y hasta tenemos como 10D, pero esto no es sino el consolidado o la línea de todos esos usos. Cuando hablamos de las D, estamos hablando de una capa más de información que estamos adicionando al modelo. Entonces, cuando nosotros nos referimos a un modelo 3D, estamos hablando de un modelo tridimensional que tiene como mínimo profundidad, ancho y largo. ¿Eso qué quiere decir? Que me está generando una visual
geométrica, volumétrica, que me permite entender y concebir el proyecto de una manera tridimensional. Nada más estamos hablando que estamos agregando 3 capas que tienen que ver con la geometría. Cuando hablamos de 4D es cuando a esa geometría le estamos vinculando una capa adicional de información. Esta capa adicional corresponde a los tiempos, al tiempo de ejecución que tiene cada elemento. Cuando yo le asocio a un elemento un dato de tiempo, estoy generando un 4D. Cuando hablamos de 5D, cuando estoy agregando otra capa de información, aquí hablamos de que estoy generando un dato de costo, un valor asociado igualmente a un elemento para poder, digamos, valorar como ese costo total del proyecto como tal o valorar ciertas cantidades. Estamos hablando de 5D, pero si ustedes ven, es una capa adicional que yo estoy generando a la información contenida. Pero cuando hablamos de 6D, y aquí hago un paréntesis, es que no todas las secuencias de las D están, digamos, amarradas una de la otra y que tienen que ser consecutivas, no. Estamos hablando de que yo estoy cargando capas y que cada capa puede estar asociada a otra, pero no tiene que estar en secuencia. Probablemente yo voy a tener un 6D y no tener 4D ni 5D. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando estoy hablando de la capa 6D, es una capa de información asociada a todo ese análisis sostenible, tanto bioclimático, tanto energético, tanto, digamos, de componentes ambientales que puedan permitir la sostenibilidad de ese proyecto en cuanto al tema LEED o demás metodologías. Entonces, hablando que yo estoy asociando propiedades a esos elementos a través de su materialidad y a través de su composición y a través de la información de sus espacios, para hacer esas valoraciones energéticas. Entonces probablemente estoy asociando esta capa, pero no necesariamente tengo que haber asociado una capa de tiempo, no necesariamente tengo que haber asociado una capa de costos. Cuando en otras D sí se puede presentar el caso que una sí sea precedente de la otra. Hablo en el caso de las 5D. Yo no puedo hacer un análisis y una estimación de costos si yo no tengo tampoco un tiempo asociado a una actividad. Digamos que cuando hablamos de 4D y 5D estamos hablando de un componente preconstrutivo importante con valoración de tiempos y de costos. Digamos, esas dos se preceden. Y finalmente, todas las D sí requieren del 3D, digamos, porque es la base geométrica donde yo voy a valorar, digamos, desde la tridimensionalidad todas esas capas de información. Pero cuando pasa de pronto a 7D, estamos hablando de temas de operación y mantenimiento. Estamos también hablando de otra capa adicional que es todos los datos relacionados a la información que tiene que ver con las operaciones. Entonces probablemente a esos datos de materialidad, a esa información que ya tiene el elemento vinculada, tendré que agregarle datos que tengan que ver con el mantenimiento, el ciclo de vida que tiene el material, su garantía, su proveedor y fabricante, algunos datos que comprometen más a la adquisición del producto para poder, digamos, garantizar una información relacionada al mantenimiento. Y cuando hablamos de 8D, estamos hablando de una capa de información que está asociada a la detección de riesgos y a la detección del manejo de desastres. Digamos que aquí lo que yo hago ya no es tanto identificar el elemento como un elemento de riesgo y ya, sino que estoy agregando otros componentes a ese modelo. Un ejemplo, estoy modelando la zona roja, que es la zona de circulación destinada para el paso del material interno. Estoy dibujando las zonas de conexión segura, estoy dibujando o identificando, puede ser por filtros, colores, ya hablando pues técnicamente, zonas del modelo de alto riesgo por su complejidad, por la simulación constructiva que hayamos podido detectar ciertas condiciones de riesgo. Entonces estamos hablando de modelos de seguridad o también estamos vinculándolo a otra información. Una cosa importante aquí es entender que cada D va a implicar integraciones de datos. Todo esto, aunque se componga de un objeto 3D con mucha información y que finalmente la información va a estar centralizada, también no significa necesariamente que es con la misma herramienta. Por eso, si ustedes ven en toda la presentación de BIM, no he hablado de herramientas, porque esto es un tema metodológico, es un tema de aplicación e implementación de una metodología de trabajo, de una identificación de actividades para un proceso preconstructivo, para identificar
con un objetivo claro, riesgos y poder, digamos, optimizar y ser más eficientes en la construcción, más allá de cuál es la herramienta digital que yo aplique en cada una de esas instancias. Probablemente cuando hablemos de modelos tridimensionales vamos a tener herramientas de creación de contenido que perfectamente pueden ser un AutoCAD, puede ser, perdón, de la familia de un Revit o de la familia de construcción un Tecla, o podemos tener un Archicad, pero finalmente son herramientas de creación de contenido. Lo importante para mí debería saber es que a esa geometría qué tipo de datos le voy a vincular, en qué etapa del proyecto los voy a vincular y para qué las voy a vincular. Entonces cada etapa podrá tener su herramienta. Lo importante aquí, y en cuanto a las herramientas hablando, es pensar en la interoperabilidad entre ellas y en saber identificar cómo voy a conectar una información con la otra. Cada una de las va a tener unos desafíos de integración importantes que más adelante vamos a tener que, digamos, ir valorando, que de pronto en otros webinars vamos a entrar en profundidad en cada una de ellas para entender bien todos esos componentes. Digamos, pasando de esta parte de las dimensiones, vamos a hablar de la estrategia de desarrollo de proyectos. Cuando hablamos de la forma tradicional sin BIM que hoy generamos para trabajar en los proyectos, estamos hablando de que se hace un desarrollo conceptual y esquemático con el cliente, los consultores entran, digamos, en una etapa de diseño esquemático o anteproyecto, porque, digamos, esto es una línea es de pronto una definición que nosotros hoy tenemos, pero que finalmente cada empresa va a tener su definición para las etapas. Pero cuando hablamos pues como del desarrollo del diseño, se hace muy desligado de la construcción. Aquí hay digamos, de la manera tradicional que hoy trabajamos en algunos países, no hablemos generalizando porque ya hay muchas organizaciones y muchos países y muchas empresas que han venido estructurando este tema a nivel de sus organizaciones por fuera de BIM. Estamos hablando de que la información y la comunicación que se tiene con el promotor, con el proveedor, con el constructor, muchas veces llega en etapas de ya la entrega final del diseño, donde empiezan a haber muchos impactos importantes en ese desarrollo que generan reprocesos y que muchas veces la información generada por el diseñador es transformada a lo largo del proyecto, pero perdiendo la fidelización, digamos, al diseño, y muchas veces no se tienen valoraciones previas que obligan a reprocesar el diseño como tal. ¿Esto qué nos implica? Que nuestra comunicación se ve rota en el camino del desarrollo del proyecto. Y finalmente estamos pensando en entregables y no en el proyecto como tal. Por eso las metodologías como BIM implican a implementar otras metodologías, porque eso también es un tema al que le quiero hacer el paréntesis, es que no siempre cuando trabajamos con BIM estamos hablando de una única metodología a implementar. BIM nos abre los ojos también a pensar en las estructuraciones de la forma como nosotros gestionamos nuestros proyectos, de tal manera que va a tener entrada para otras metodologías, como Lean Construction, como PMI, como el IPD, que son metodologías de desarrollo de proyectos, que nos van a estructurar un poco ese camino y que finalmente van a responder a esas necesidades tecnológicas y a esos usos que vamos a ir definiendo, que finalmente vamos a vincular con alguna herramienta, pero ya vamos a tener como un norte dibujado y estipulado para el desarrollo de esa implementación. Entonces, cuando estamos hablando de metodologías como IPD, nos invitan a que esas mesas de trabajo estén vinculados el promotor, el constructor, digamos, los consultores de otras análisis dentro de esas disciplinas, a la misma gerencia, inclusive hasta el mismo operario y al cliente, por supuesto, desde etapas muy tempranas de diseño, precisamente para buscar la eficiencia de ese proyecto. Estamos pensando más allá de limitarnos y pisarnos, digamos, las mangueras, por decirlo así, como decimos en Colombia, el del trabajo del otro, sino en entrar en un trabajo colaborativo donde estamos buscando tomar las mejores decisiones para minimizar los riesgos de ese proyecto. Por eso la comunicación en en metodologías como BIM se afianza más y la comunicación se vuelve parte fundamental de este trabajo. Y por eso se lleva a las primeras mesas y a esas propuestas de diseño como tal
a todos esos, digamos, a todos esos actores y a esta integralidad. Cuando hablamos de estas metodologías, por eso es que hablamos de proyectos integrados. Una de las cosas que siempre vemos en las charlas de BIM es el esfuerzo como tal. Entonces hablamos de que hay una mayor curva de aprendizaje en procesos como los que tienen que ver con el desarrollo del diseño, donde la curva aumenta porque obviamente implica mayor tiempo pensar en todas las variables sin tener que generar todos esos componentes de información, pero que minimiza al desarrollar el proyecto cuando estamos hablando de metodologías BIM. Pero normalmente lo que nos muestra estas curvas, que son importantes traerlas a colación, es que hoy en día gastamos menos tiempo diseñando y planificando para que en obra se nos generen muchos reprocesos, aumentan las pérdidas, el desperdicio también aumenta, porque no tenemos una buena planificación. BIM es una herramienta de trabajo para nosotros porque nos está obligando a emplear, digamos, unos buenos métodos de planificación para poder tener una planificación más estratégica, para poder minimizar esas entregas, pero finalmente también minimizar los riesgos y reducir esos costos y esos tiempos entregando un producto de mayor calidad. Entonces, esta gráfica la traigo a colación también para entender esa importancia de implementar estas metodologías. Finalmente, cuando hablamos de BIM, estamos hablando de 3 líneas importantes. Estamos hablando de un componente que es el software, porque finalmente pues BIM es digitalización. Entonces estamos hablando de que estamos digitalizando procesos, estamos simulando un proyecto constructivo de manera digital. Entonces estamos generando entornos simulados, estamos trabajando con datos, entonces todo eso tiene que ver con temas tecnológicos, cómo conecto los datos, cómo tengo esas estrategias de interconexión, cómo genero esas interoperabilidades entre las herramientas que ya uso dentro de mi compañía, cómo digitalizo esos procesos, cómo defino esos usos, todo va a estar relacionado a herramientas y a temas de tecnología. Entonces digamos que es un componente muy importante. Hablamos de otro componente que son los procesos. Finalmente yo no puedo digitalizar algo que yo no he estandarizado y que no tengo claro su flujo de conexión, porque como les hablaba ahorita, el tema de la comunicación es muy importante. No es solamente la comunicación entre las personas, es la comunicación también entre los procesos y entre las mismas herramientas tecnológicas. Entonces yo tengo que definir esos planes, que son esos flujos de trabajo, y tengo que tener claridad sobre cómo funcionan mis procesos y cuáles son las tareas asociadas a ese proceso para poderlas vincular a esos usos y finalmente a esa tecnología. Entonces el componente de proceso se vuelve algo muy importante, por eso muchas veces antes de empezar con herramientas lo más importante es entender cómo funciona la organización, cómo estamos nosotros a nivel de procesos, qué tan estandarizados y qué tan estructurados están nuestras formas de trabajo antes de pensar en herramientas y en tecnología. Entonces hay el componente importante de procesos. Y luego hablamos, que es el más importante para mí, son las personas. Todos estos proyectos de implementación, no solamente hablando de BIM, sino hablando de cualquier otra metodología tecnológica, tienen un tema de factor de cambio que pesa mucho en el éxito de lograr esa implementación. Porque finalmente las personas son las que operan estas herramientas, son las que definen estos procesos y son las que permiten estas comunicaciones. Entonces, si las personas que están, digamos, desarrollando el tema de la implementación BIM no están convencidas, no entienden o digamos hoy tienen temores frente a lo que se están enfrentando, pues probablemente el éxito de la implementación va a ser más difícil de lograr. Y finalmente también vamos a tener muchos reprocesos porque no están conectados. Entonces aquí es muy importante el trabajo colaborativo. ¿Y por qué lo toco otra vez? Y vengo todo esta charla mencionando el tema de trabajo colaborativo, es por el impacto que esto tiene sobre las personas. Cuando las personas se sienten vinculadas, cuando las personas se sienten partícipes de la implementación, pues obviamente su resistencia va a disminuir y van a tener mucho más actitud para prepararse a estos cambios tecnológicos. Esto implica desaprender muchas cosas que ya han aprendido. Esto implica una bidireccionalidad del aprendizaje, porque no se trata de que entonces las personas que más conocimiento tienen, pero que más dificultad tienen con la tecnología, están de salida. Realmente no. Se necesita tener ambas, se necesita tener tanto el conocimiento
tecnológico como el conocimiento en los procesos y en la implementación y en los desarrollos. Por eso, digamos que es muy importante que estas personas que tienen todo el conocimiento puedan emplear la herramienta. Quizás la mejor estrategia es tener personas de mayor conocimiento dirigiendo estos procesos acompañadas de personas más tecnológicas, de pronto que son de esta era y que vienen ya como con el chip, aprendiendo de estos maestros, pero también ayudándolos a ellos a vincularse a la tecnología, para que ellos le encuentren sentido al desarrollo. Entonces aquí el tema de las personas, el tema de la gestión del cambio, en valorar el conocimiento, implica un trabajo muy profundo, pero que también, digamos, tiene mucho que ver con el éxito. Luego hablamos del tema de implementación. ¿A alguien se le activó el micrófono? Qué pena. ¿O tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, creo que se le activó el micrófono. Ok. Bueno, digamos, para entrar como en contexto en que estamos en BIM a nivel mundial, podemos observar en esta pestaña que tenemos muchos países liderando el tema de BIM. David, qué pena, tu sonido puede generar interferencia. ¿Podrías de pronto apagarlo un momentito? Ya la pegué. ¿Aló? Okay. Qué pena. ¿A alguien se le activó el micrófono? Gracias. Bueno, cuando estamos hablando del tema de la metodología a nivel mundial, pues que hay muchos países que ya vienen liderando el tema a nivel de organización, a nivel, digamos, de sector privado, del sector público, pero también a nivel de gobierno. Entonces vemos que a nivel de gobierno hay países como Chile, hablando de Latinoamérica, unos países como España, hablando de Europa, que ya vienen trabajando en Reino Unido, que vienen trabajando con la implementación y con estrategias de implementación desde el gobierno. Y tenemos, digamos, muchas iniciativas a nivel privado. Colombia hoy no se queda atrás. Colombia hoy también está trabajando sobre el tema de la implementación BIM, con el gobierno, con el sector privado, con la educación, porque aquí digamos que las universidades tienen un papel muy importante y es que ellos acompañen todo ese tema de transformación digital. Que finalmente, como les hablaba ahorita, las personas también es de generar capacidades y habilidades, y creemos que las universidades son las líderes y tienen conocimiento para saberlo hacer de la mejor manera, por eso ya son las invitadas a participar. ¿Cuáles son nuestros retos? Nuestros retos hoy es aumentar el nivel de eficiencia en los desarrollos de proyectos, pero también nuestra productividad. Digamos que esos son como los dos pilares para todo el tema de la tecnología y la influencia que hoy tiene esto en los proyectos. Esto no es algo que se venga hablando apenas hoy porque llegó BIM, no. La eficiencia y la productividad siempre ha marcado el desarrollo de todos los proyectos de la compañía. La idea es apoyarnos de estas herramientas tecnológicas y estas metodologías para volverlo una realidad. Cuando también hablamos de retos, hablamos de que es importante entender el alcance de los profesionales en los proyectos y darles a entender que va más allá de su especialidad. Estamos hablando de que tenemos que tener profesionales más integrales, profesionales que piensen en la labor del que sigue. Es decir, yo no termino acá, yo no estoy trabajando por un entregable, yo no estoy simplemente generando un producto para cumplir, yo estoy participando del desarrollo de un proyecto para generar una satisfacción a un cliente. Entonces es pensar de manera mucho más integral. Estamos hablando también de pensar en proyectos, no en entregables, esto está asociado a lo que acabamos de mencionar, fortalecimiento del conocimiento técnico y constructivo. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos encontrado desde la academia, hemos encontrado también desde las mismas organizaciones deficiencias de los conocedores en diseño. O sea, quienes desarrollan a veces los diseños carecen de conocimiento técnico y constructivo. Es importante que ellos también conozcan la importancia de saber de estos temas, asimismo como el constructor conozca la importancia de saber el quehacer del diseñador. No con esto quiero decir que entonces el diseñador va a hacer de todo y el constructor tiene que saber de todo, no. El trabajo en equipo nos va a permitir eso. El trabajo en equipo y la bidireccionalidad del aprendizaje permite que los equipos de trabajo empiecen a entender cómo trabajan el otro y digamos, a acoger lo que es importante saber de los requerimientos de las demás áreas. Fortalecer la gestión de proyectos. Eso lo mencionaba ahorita cuando que no solamente que BIM no excluye otra metodología,
Por el contrario, BIM requiere de la aplicación de otras metodologías, entre ellas las de gestión de proyectos. Nosotros estamos hablando de proyectos, no de entregables. Entonces, con mucha mayor razón, tiene sentido en que fortalezcamos la manera como gestionamos nuestros proyectos y cómo estamos pensando en construir eso entregable para un cliente, en pensar en todo lo que tiene que ver con esa experiencia del cliente. El cliente, cuando quiere empezar a desarrollar su proyecto, ¿qué vive, cómo se comunica, cómo está informado? Tenemos que tener claro que nuestros clientes ya no son simplemente un cliente de confianza que finalmente a ojo cerrado entrega su dinero y se desconecta, sino que por el contrario es un cliente conocedor, es un cliente, digamos, informado, es un cliente que quiere estar vinculado, integrado al proceso. Entonces aquí es importante entender desde mi gestión cómo voy a empezar a involucrar a ese cliente, cómo le voy a entregar valor y cómo lo voy a mantener informado. Los estándares. ¿Por qué lo pongo en mi colección? Porque cualquier metodología requiere encontrarse con una base estandarizada y definida de procesos. Si yo tengo simplemente procesos que estamos hablando sin BIM, o sea, si yo tengo procesos por fuera de BIM que no se conectan, que no se comunican, que no están conectados con un flujo claro y estandarizado, no se van a conectar con ninguna tecnología. Por eso la parte de los estándares es fundamental para poder desarrollar cualquier metodología que tenga que ver con transformación digital. Entender el impacto de las decisiones en la construcción y el proyecto en general. Es bueno tener en cuenta las lecciones aprendidas. Por eso es bueno documentar cada proceso y cada instancia que se vive con estos procesos de implementación BIM. Entonces, cuando yo empiezo a entender el impacto que tiene preconstruir y simular el proyecto, la idea también es que aunque yo detecte riesgos y logre solucionar antes de empezar el proceso de ejecución, también los empieza a consolidar, a documentar y a convertirlos en lecciones aprendidas. Luego, cuando hablamos de rigor en la calidad y la gestión de la documentación del proyecto, esta es la base para las lecciones aprendidas y para consolidar esas buenas prácticas, pero también para fortalecer la calidad de nuestros productos y fortalecer la competitividad de la organización, frente al mercado, y mantener y permitir la sostenibilidad de la empresa en el tiempo. Por eso traigo a colación también temas de gestión de proyectos, gestión de cambio y gestión de conocimiento como metodologías importantes a abordar cuando trabajamos con temas de implementación BIM. En cuanto al tema de los profesionales, tenemos unos grandes retos con respecto a la academia. Sabemos que hay mucho ruido en el tema de que hoy debemos contratar a profesionales por las habilidades. Y es cierto, hoy día la habilidad está pesando más que la capacidad o el conocimiento, construido con muchos años de trabajo. Pero digamos que hay que buscar ese punto de equilibrio. Yo lo que creo es que son las universidades las que tienen que empezar a incorporar técnicas para generar habilidades en los profesionales que están formándose, porque no se trata simplemente que la universidad, quede obsoleta, no, se trata que la universidad, adopte nuevas prácticas para generar profesionales más integrales y con mayores competencias y realmente competitivos para el mercado que se viene con lo tecnológico. Entonces estamos hablando de que facultades como arquitectura empiecen a generar entregas de talleres integradas con otras carreras. ¿Por qué no un taller entregado por diseñadores arquitectónicos con ingeniería civil en una muestra de proyectos desde la universidad? Estamos hablando de que las selectivas tengan función de pronto en tecnología, que tengan la capacidad de poder ofrecer temas como Big Data, como gestión de datos, como temas de Navisworks, o hablamos de herramientas puntuales, Tecla, Revit, que puedan ellos empezar a complementar su formación. ¿Por qué no los profesionales empezar a entregar proyectos digitales como entregas finales de sus semestres? Es a esos componentes a los que estamos invitando a la educación y al componente de las universidades, más allá de, dejarlos obsoletos por un tema de habilidades. Por eso tenemos todos estos desafíos que tienen que ver con la robótica, el Internet de las cosas, el diseño paramétrico también, porque hoy estamos viviendo una realidad con el diseño, y es que toda la vida el diseño se ha visto influenciado por alguna tendencia.
sea por un tema de ingeniería, por la guerra, por el arte, por muchas, digamos, muchas tendencias y muchas situaciones que han influenciado la arquitectura, porque hoy no el diseño, la arquitectura se ve influenciada por la tecnología, porque hoy no generan retos como es el diseño paramétrico para funcionarse con todas estas herramientas y entregar, digamos, entregar muchos productos con mayor valor. Estamos hablando pues de que también hay un componente, perdón, me devuelvo al slide anterior, y es la industria 5.0. Ya estamos hablando muy fuertemente de industria 4.0, pero nos está empezando a hacer ruido la industria 5.0, que es la que nos invita al trabajo del ser humano con las máquinas. Esta tiene mucho más fuerza sobre el trabajo colaborativo, esta tiene mucho que ver con las personas y con esa evolución del ser humano en relación a la tecnología. Entonces tenemos que pensar en eso y cómo nos vamos preparando. Por eso quería tocar para finalizar el tema de la implementación y el tema de la transformación digital. Hay que entender que cuando hablamos de transformarnos digitalmente estamos hablando de cambiar los procesos que un área o una empresa tienen para cambiar su forma de funcionar. ¿Para qué? Para optimizar procesos, aumentar la productividad, mejorar la competitividad, agregar valor al servicio y a sus clientes. Yo creo que digamos ese objetivo ha sido claro en todo lo que hacemos. Y el cómo, mediante el desarrollo, integración e implementación de metodologías, herramientas tecnológicas e instrumentación digital. Entonces aquí es donde vemos situados a BIM, dentro de esas metodologías de ese cómo podemos generar la transformación digital. Estamos hablando de las herramientas, digamos de todos sus aspectos. Aquí no estamos limitando solamente herramientas BIM, estamos hablando también de herramientas de gestión, estamos hablando también de herramientas de administración, estamos hablando de instrumentación como complementos y en herramientas para poder obtener datos, para poder gestionar, para poder aplicar métodos de trabajo colaborativo. Y finalmente estamos hablando de cuál es el rol de BIM en el sector de la construcción y el rol de la transformación digital. Entonces estamos hablando de la industria 4.0, que era lo que hablábamos ahorita, el tema de industrialización del proceso, la revolución organizacional frente a la fabricación en serie. Digamos, acá estamos hablando de todo el componente de estandarizar procesos, integrarlos, el tema de la captura de datos, la misma gestión del dato, los procesos de medición, la accesibilidad, la producción robótica. Todo esto está encaminado a desarrollar la industria 4.0. Pero, ¿qué viene con la industria 5.0? El trabajo colaborativo y la revolución humana. Pero se centra en la personalidad, en la personalización. Estamos hablando de generar productos pensando en la experiencia del cliente, pensando en los modelos de negocio, pensando en la satisfacción de ese mismo cliente. Cuando hablamos de personalizar, de llevar productos a una instancia única, que no sean repetitivos, estamos pensando es que yo voy a industrializar mi proceso para responder a la satisfacción innovadora, personalizada de mi cliente. A eso es lo que nos referimos con esta conexión entre estas dos industrias. Entonces tenemos muchos grandes desafíos y es una herramienta y es una introducción a eso. Aquí es donde les comentaba ahorita el diseño paramétrico como uno de los grandes desafíos de la arquitectura, pensar en estas formas de volver más eficientes proyectos que pueden ser muy personalizados, muy innovadores. Estamos hablando también de, de procesos que se vienen dando ya a nivel mundial, de algunas herramientas que ya vienen tomando la iniciativa y liderando estos temas de procesos. Estamos hablando de retos en tecnología con el tema de la conexión de datos, la nube, los procesos de interacción en la nube, todo el tema que viene, amarrado a la Big Data, al análisis de los mismos datos, para generar más garantías a esa satisfacción. Todo esto está vinculado, a darle valor al cliente, a la experiencia del cliente. Y finalmente estamos hablando de los retos que se vienen con los procesos, de la forma como vamos a hacer y a estandarizar. Eso también va a ser la base para que el gobierno también pueda estandarizar procesos a nivel gubernamental, que estén enfocados a eso, específicamente estén enfocados a poder tener reglas claras, a poder, minimizar esos riesgos que se pueden dar en el sector, pero también apoyar el crecimiento de un país.
mediante la transparencia. Cuando yo tengo procesos establecidos y claros, puedo fácilmente fusionarme con cualquier otra entidad o empresa y pueden, digamos, ser susceptibles de cualquier medición y cualquier valoración. Todo lo que sea información organizada es más viable para poderla, digamos, procesar, evaluar y auditar. Y finalmente, lo que vengo repitiendo también en todo el discurso, el tema de la experiencia del usuario, no podemos dejar de lado que lo más importante es la satisfacción del cliente, es entender el servicio hacia ese cliente y esa, digamos, esa conceptualización del negocio que él quiere generar con ese proyecto. También estamos pensando en la adaptabilidad para entender las necesidades tanto de los usuarios internos de las compañías como también del usuario externo. Y finalmente, todo esto apunta también a un análisis predictivo para mejorar la calidad del producto, pero también para generar tendencia. Entonces, si ustedes ven, BIM no está lejos y, digamos, BIM se convierte en la base de todo lo que tiene que ver con la transformación digital en Industria 5.0. Finalmente, pues lo que ya les quería compartir es el tema de BIMforo, pero creo que esto ya lo ampliaron en la sesión pasada, por eso ya, digamos, en este momento cierro la presentación, pero quiero dejar un espacio para preguntas. Estoy abierta en línea para los que quieran, digamos, preguntar algo al respecto. Muchas gracias, Sandra, por tu explicación y pues por tu espacio para hablar sobre el tema de BIM, que es bien importante, digamos, como dentro de nuestros primeros webinars, en los cuales pues la idea es democratizar el conocimiento y nivelar en cuanto a lo que realmente esperamos desde el BIM Forum. Como dice Sandra, tenemos todavía un espacio de preguntas para, si tienen alguna, realizarla en el chat y poder hablar al respecto. Aquí Sandra Carolina Balbuena menciona qué casos de Internet de las Cosas más BIM se han dado en Colombia o en otros países. Bueno, yo te voy a hablar por mi compañía. En mi empresa hemos trabajado un tema del Internet de las Cosas con BIMcoms. Hemos empleado, digamos, algunos dispositivos en obra, los hemos adaptado a los cascos de los trabajadores para poder como ir evaluando también las instancias que ellos tienen en el proyecto, donde mayor recurrencia están en ciertas determinadas horas. Eso nos ha permitido valorar algunos temas de factor de riesgo, también medir la cantidad de tiempo que tiene el trabajador, digamos, en la ejecución de su actividad. Y también como un tema más de organización y de gestión humana. Ahí hemos aplicado algún tema de Internet de las Cosas, pero digamos hay mucho por explorar. Sé que hay algunas otras compañías que han hecho lo mismo con equipos y maquinaria dentro de la obra. Algunos han implementado temas de códigos de RFID, pero digamos que hasta ahí es todavía muy crudo en Colombia esa integración, pero la idea es empezar a construir algo al respecto. César me pregunta cómo se puede realizar un acompañamiento más cercano a las empresas que empiezan a desarrollar esta metodología. Yo creo que el tema consultivo o el tema del acompañamiento también implica tener un conocimiento sobre la organización. Yo siempre aconsejo que hay como dos líneas. Hay un camino que es la implementación en la organización y hay otra línea que es la implementación en el proyecto. Probablemente la mejor forma de empezar a hacer un acompañamiento en la implementación de la metodología a desarrollar un proyecto es implementándolo para el proyecto y empezar como a establecer las condiciones y a conocer como todo ese proceso que va a tener para poder identificar dónde yo puedo o en qué actividad puntual puedo establecer algún componente digital y empezar a hacerlo a través del proyecto y luego, digamos, ya sí subirlo al tema de la metodología de la organización para poderlo, digamos, ir implementando a través de esas victorias tempranas en proyectos. Eso es una forma buena, digamos, de acompañar, pero eso se haría más a través de como de consultorías o de alguna personal que tenga algún conocimiento en el proceso de implementación de proyectos que pueda acompañar esa organización que apenas está empezando a conocer el tema de la metodología, porque es que muchas veces hay que pensar también a quién contratamos y con todo el respeto a los consultores que estén en este webinar, es porque a veces nos vamos mucho por la tecnología. Y está bien, la tecnología es importantísima, no la vamos a satanizar tampoco, finalmente es la herramienta de trabajo, pero tenemos primero que entrar a definir qué necesita la organización, cuál es su foco de negocio. Entonces ahí es donde el acompañamiento tiene que ser, digamos, muy efectivo y muy asertivo
para poder, digamos, encontrar victorias tempranas, porque también sabemos que las organizaciones no van a esperar 3 años para ver resultados. Entonces hay que pensar cómo podemos darles esas victorias más rápidas, que ellos puedan ver valor en la implementación y luego posteriormente puedan llegar a meterse de pronto a una implementación que por experiencia propia, una implementación en una organización no es inferior a 2 años. Es muy difícil, por lo que implica un cambio organizacional, un cambio de trabajo con las personas, un cambio a nivel de tecnología, un cambio a nivel de procesos. Entonces, nosotros llevamos más o menos 7, 8 años en el proceso y sentimos que todavía nos falta. Entonces, es importante pues como entender eso. Lo otro que pregunta Paola es, quisiera saber qué otro tipo de estandarización de procesos podemos encontrar actualmente en la etapa de diseño de los proyectos. Un poco complementar también lo que dice César. Digamos que el acompañamiento de alguna forma BIM Forum Colombia con todos esos espacios de socialización y espacios donde se puede generar una integración de todos los actores, también genera de alguna manera unas lecciones aprendidas para apoyar todo este tema de implementación. Nosotros de igual manera tenemos varios documentos que pueden servir como base y guía para todo el tema de recomendaciones al momento de su implementación en empresas. Entonces yo creo que desde esa parte también te podrías apoyar, adicional de lo que menciona Sandra. Sí, de acuerdo. El tema que tiene que ver con el acompañamiento, pues a nosotros inclusive como compañía, estar en un foro colombiano nos ha servido mucho, porque uno aprende mucho de otras empresas, de su experiencia, de lo que han venido trabajando. A veces se hace un levantamiento común de los problemas que hemos tenido y eso permite de pronto darles mayor solución. También teniendo en cuenta lo que nos pregunta Paola, el tema actualmente en las etapas de diseño de los proyectos, digamos, hoy está algunas propuestas que están desarrolladas por el IPD que tienen como una estructuración en las etapas, en las fases de desarrollo. Pero yo creo que el diseño todavía le falta profundizar o sea, sé que en otros países ya está muy desarrollado, que hay unas metodologías de diseño, digamos, que yo te puedo llegar a compartir si me compartes tu correo de lo que he investigado. Pero siento que finalmente el diseño le falta como entender un poco más el alcance de la integralidad, porque obviamente hoy tenemos unas directrices de alcance por entregables entendidos desde el diseño, pero que es importante empezar a entender un poco la figura que puede llegar a tener el arquitecto como ese líder del proyecto. Pero finalmente entendemos que la arquitectura y el diseño en algún momento juegan ese papel importante, no, en algún momento no, siempre lo juegan como los líderes de los proyectos que finalmente están desde el desarrollo, la conceptualización y finalmente acompañando la ejecución, pero deberían tener un poco más de, digamos, de integralidad, no solamente pensando en cumplir con el alcance del diseño y con, digamos, con lo que está finalmente planteado, sino también tener un poco más de la concepción del modelo de negocio del cliente. O sea, estamos hablando en tema de conceptualización del negocio. Y yo creo que ahí hay mucho por explorar y mucha tierra por cortar, y ahí es donde el diseño va a tener que empezar a cambiar un poco esa metodología y esa estandarización del proceso. Entonces, te voy a compartir lo que tengo, pero creo que es para empezar a trabajar en él. También escucho el tema de los KPIs. No lo menciono aquí porque sé que vamos a tener otro webinar que tiene que ver con mediciones, pero finalmente yo creo que cualquier proceso de implementación tiene inicialmente, antes de empezar cualquier proceso de implementación, es saber qué voy a medir. Y nosotros, digamos, al interior de la compañía lo que hacemos es como establecer, digamos, de acuerdo a esos usos, a esas estrategias de implementación, cuáles son esas actividades que podemos, digamos, cuantificar, porque tenemos como 2 líneas. Una es la medición cualitativa y la otra es la medición cuantitativa. La cuantitativa quizás puede ser muy fácil porque está asociada a un proceso, a una actividad y a un uso, que finalmente uno va a poder rastrear. Y entonces, ejemplo, el tema de las interferencias. Entonces yo puedo decir, hoy, o sea, este proyecto sin BIM tiene 800 interferencias. Con BIM se lograron, digamos, optimizar estos procesos, eso disminuyó las interferencias, lo que generó ahorros en la construcción. Digamos que ese puede ser un factor dominante en la medición frente a todos los proyectos en el nivel de interferencias. Pero a nivel cualitativo existen también muchas mediciones que finalmente también se pueden transcribir en plata. Un tema es el entendimiento que tienen los trabajadores del proyecto cuando pueden, digamos, de manera inmersiva conocer cómo se va a ejecutar. Entonces, eso como lo veo reflejado en que yo me podía demorar
no sé, una semana explicándole a un operario cómo desarrollar una actividad y explicarle cómo iba, o sea, cuál era el objetivo de esa actividad dentro del proyecto, cuando hago un proceso inmersivo y lo hace para la tecnología y el operario finalmente reduce errores por entendimiento, pero también optimiza su proceso y se vuelve más productivo. Entonces, ahí también tengo mediciones cualitativas. Pero yo creo que lo más importante es que uno aplique el tema de mediciones desde el inicio, antes de empezar la implementación. ¿Qué quiero medir? ¿Qué quiero medir? Y digamos que obviamente teniendo un conocimiento ya básico de cómo va a ser la implementación, digamos conocer un poco la metodología, pero uno lo primero que tiene que empezar haciendo es definiendo los procesos de medición. Igual Luis, ahí complementando también lo de Sandra, el BIM Forum Colombia ha generado 7 documentos, de los cuales uno es específicamente sobre los indicadores para la evaluación de la implementación BIM. Entonces, estamos a punto de sacarlos. Tienes que estar pendiente de las redes, en la página web también de Camacol, y ahí podrás pues descargar parte de este documento que te menciono. Y aprovecho también como una invitación futura que dentro de los próximos webinars que vamos a tener, uno de ellos va a ser acerca de los documentos que tenemos preparados, que son los 7 documentos incluyendo una adenda contractual, donde pues igual les sirve y como una guía para todo lo que les menciono. En cuanto a la pregunta de Miguel, que fue antes de la de Luis, que si BIM Forum Colombia tiene algún tipo de magazine, dentro de la oferta que tiene el BIM Forum Colombia para inscritos como miembros, va a haber como unas noticias mensuales que la idea es compartir información en cuanto a pues, todo relacionado a BIM y la innovación que está en torno a la metodología, y adicional está Urbana, que es la revista de Camacol, en la cual se saca trimestralmente, donde siempre hay un espacio que se llama Conexión BIM, que es del BIM Forum Colombia, en el cual pues, se menciona también avances. Te recomiendo que la chequees, que acaba de salir la semana pasada, está en el sitio web de Camacol para que la puedas mirar y ahí vas a encontrar información al respecto. Bueno, el otro punto al que les quería, que me parece que es muy interesante que toca Felipe Castro sobre el tema de los temas de las condiciones contractuales. Realmente esto impacta mucho a nivel contractual. Nosotros aún no lo trabajamos con ese nivel de profundidad, pero creo que deberíamos hacerlo, porque finalmente cuando estamos hablando de contratos de trabajo colaborativo y cuando hablamos también de IPD, sabemos que hay una responsabilidad social sobre el proyecto. Hoy en día normalmente no existe ese tipo de figuras a nivel de Colombia, a nivel de contratación. No tenemos un modelo que asegure una responsabilidad social, a no ser de que exista una asociación que esté desarrollada para el proyecto. Eso se da mucho en proyectos de infraestructura, pero en proyectos digamos que tienen que ver con el tema de, digamos, a nivel de edificaciones, a nivel de este tipo de proyectos, como bien de eso no se da. Entonces, digamos que aquí sí hay un llamado, más que, digamos, porque no lo tenemos, es como un llamado a nivel digamos, de Colombia, de empezar a establecer este tipo de contratos. Finalmente eso es mayor garantía para el cliente. Hoy a nivel de, digamos, de nosotros como con concreto hoy sí tenemos unos alcances a nivel contractual donde sí definimos a mayor detalle el tema de BIM, tenemos unos anexos que se vinculan a la propuesta contractual o a la oferta, donde detallamos y informamos el tema, pero finalmente lo que está apuntando es a entender, a definir esas tareas y a quién le corresponde también para dar la satisfacción. Y te lo voy a poner, digamos, un poco más difícil aún, es que no solamente estamos hablando de contratación, también estamos hablando de las pólizas de seguridad. Cuando nosotros hablamos de las pólizas que garantizan el cumplimiento de los contratos, cuando hablamos de la anticipación y buen manejo, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con las garantías contractuales, también se están quedando cortas porque estamos hablando de entregables digitales, que finalmente su componente de medición es la satisfacción del cliente. Pero ¿cómo mides la satisfacción del cliente? ¿Dónde tienes ese condicionante a entregables? Entonces, acá hay como unos llamados a, digamos, a revisar esa forma como contratamos hoy, porque hoy sí tienen impacto, y ese impacto los está, digamos, absorbiendo en este momento las organizaciones, y las están, digamos, estableciendo dentro de sus maneras y sus formas de contratación, pero sí están generando impacto.
bueno, a los que les interesa la información, me quedo con los correos y se las haré llegar con muchísimo gusto. También hablamos sobre temas económicos y costos sobre el manejo de implementación BIM, las consultorías que ayudan propio a las empresas a manejar el proceso. Bueno, el costo del manejo de la implementación. Yo creo que el tema de los costos depende de cómo uno tenga establecido el proceso de implementación. Si uno está, digamos, tiene muy definido el uso que va a tener o la actividad a la que se va a asociar y la que va a desarrollar, probablemente sí puede tener un tema de un costo más manejable, porque realmente la implementación como tal es muy costosa en cuanto a herramientas. Entonces, por eso les decía, lo más importante es uno tener claro, digamos, cómo va a ser el proceso de implementación, atender primero a un proyecto antes de atender a una organización, para no entrar de pronto en costos muy rápidos, que de pronto uno todavía no tenga muy definidas las cosas y pierda algunos consumos. Entonces, digamos que ahí sí es bueno como valorar ciertas cosas a nivel económico antes de generar una implementación. Empezar primero de pronto por un proyecto, con una actividad puntual y luego ir creciendo a medida que uno va fortaleciendo un desarrollo. Y el tema de que las consultorías podrían ayudar a las empresas a manejar estos procesos, sí, hay consultorías muy buenas, porque digamos no voy a generalizar, hay consultorías que ya tienen un poco de bagaje en estos temas y saben trabajar de manera personalizada las compañías, que pueden empezar primero con un tema de estructuración, entendimiento frente a un proyecto, y es como de saber de pronto quién es el consultor adecuado para el proceso en el que están y también la etapa en la que estén, porque podemos hablar de que una compañía esté en cero, pero pueden haber compañías que ya tengan mucha cancha o ya hayan desarrollado algunos temas de implementación y no es necesario perderlos. La idea es empezar a revisar qué hay y sobre eso construir. El tema de la estandarización para la presentación de proyectos ante entidades de curadurías urbanas. Esto es muy importante. Hoy nosotros no tenemos un lenguaje gráfico. Sí, digamos, sí tenemos unas normas y a eso le agradecemos mucho a la IA y le agradecemos, digamos, a la Sociedad Colombiana de Arquitectos que han desarrollado documentación donde definen unos parámetros gráficos para la entrega, para generar estos entregables a curadurías, pero digamos que hoy no tienen una implicación normativa obligatoria, pues no tienen como cumplimiento de obligatoriedad y están pensados mucho en herramientas CAD. Debemos de pronto darles un concepto un poco más desde la escala de BIM y poder, digamos, eso nos podría ayudar mucho a manejar esos entregables. Y creo que también hay que hacer un trabajo como el que hace Chile, porque también estoy de acuerdo que Chile es referente en eso, porque también hay que pensar en que hoy nuestras curadurías y nuestros estudios, digamos, del sector público, las personas que tienen a cargo de las entidades de control no están capacitadas para recibir la información. Entonces es importante empezar a hacer con ese tipo de socializaciones con ellos y ayudarlos para que ellos empiecen a meterse también en el tema y ellos puedan recibir un modelo, quizás en este momento sea por incentivos, futuramente sean de carácter obligatorio. Espero que les haya gustado la presentación, espero haber sido clara y contundente, que realmente haya sido entendible, que les haya servido mucho pues lo que les estoy comentando, pues realmente esto era como un inicio a BIM. Van a venir muchos webinars de mucho interés, donde vamos a profundizar más los temas. La idea es que hoy tuvieron como un brochazo inicial de lo que es, de lo que pueden, cómo dimensionar BIM, no entre a profundidad de los beneficios, porque la idea tampoco es, digamos, adelantarme a otras presentaciones, pero espero que sí haya sido de su entendimiento y agradable. Les agradezco mucho. Me voy a quedar con las preguntas que quedan pendientes. Y espero poder acompañarlos en algún otro webinar un poco más técnico, ya directamente sobre un proceso específico. Sandra, muchas gracias de nuevo por tu apoyo y por este espacio que nos diste para pues, hablar de todo este tema de BIM. Para finalizar, dos cositas. La primera es que este video va a quedar dentro del canal de YouTube. En esta semana lo estaremos compartiendo a todos ustedes para que lo puedan ver de nuevo, o si lo quisieran compartir a personas que no nos pudieron acompañar, pues son pues muy bienvenidos a que lo vuelvan a revisar. Y por último, nuestro siguiente webinar va a ser el próximo 3 de septiembre, donde hablaremos de experiencias BIM y SIM, es decir, de City Information Modeling, desde ya términos más de infraestructura,
públicos, donde pues Diego Giraldo, que es BIM Manager de la empresa de desarrollo urbano de la EDU de Medellín, nos va a hablar de este tema. Están todos muy bienvenidos. Les envío después la invitación para igual puedan inscribirse y participar en este espacio. Muchas a todos por asistir y nos vemos entonces a la próxima. Muchas gracias, Sandra, y buen día para todos. Muchas gracias a ustedes.